Hola, queridos. Aparten sus cosas por un minuto. Quiero contarles una historia que les ayudará a ver a sus seres queridos de otra manera. Escriban de donde nos están mirando. Les deseamos un agradable escuchamiento. Octubre resultó frío. La humedad se colaba por todas partes, se metía bajo la chamarra y me obligaba a envolverme en un viejo cuello de lana. Volvía del mercado de agricultores, donde había comprado las últimas manzanas de la temporada para hacer mermelada. Mi vieja Honda CR-V, fiel compañera ya por 15 años, gemía en la pista de tierra llena de agujeros. En el crepúsculo gris de la tarde otoñal apenas se veía el camino, pero yo conocía cada bache, cada curva. Estos lugares habían sido mi hogar toda la vida. Yo, Rocío Mendoza, viuda, madre, abuela. En nuestro condado mucha gente me conoce. Trabajé como enfermera en el hospital rural y me jubilé hace 5 años. Ahora me ocupo del huerto, horneo pasteles para los nietos y preparo mermelada para el invierno. Una vida normal de una mujer normal, aunque rara vez me llamaron normal. Con mi cabello negro, que a los 56 aún casi no tiene canas, mi piel morena y mis ojos almendrados color café, aquí siempre me destaqué. Sangre mexicana, decían a mis espaldas. A veces con admiración, más seguido con recelo. Y tenían razón. Mi abuela era de Guadalajara, se casó con un estadounidense, mi abuelo, en contra de la voluntad de la familia. Esa historia se contó en casa como una leyenda de un gran amor que venció los prejuicios. El teléfono en el bolsillo de la chamarra estalló en un agudo timbrazo que me hizo sobresaltar. Un viejo celular de botones. Fiable, con una batería potente que no fallaba ni en los inviernos más crudos. En la pantalla apareció un número desconocido. ¿Aló? Apreté el aparato contra la oreja, reduciendo la velocidad en un tramo particularmente lleno de baches. ¿Rocío Mendoza? Una voz de hombre, desconocida, jadeante. Sí, soy yo. Tiene que venir. Urgente. La arboleda detrás de la antigua cantera, ¿la conoce? ¿Quién es? Mi corazón dio un vuelco. Javier, soy cazador, vivo al otro lado del río. Encontré a su hija. Está mal, muy mal. Trae documentos. Su teléfono aparece como contacto de emergencia. El suelo se abrió bajo mis pies. Frené en seco, el coche derrapó en el barro húmedo. ¿Qué le pasó? ¿Qué ocurrió? La golpearon muy fuerte. Está consciente, pero casi no puede hablar. Ya llamé a la ambulancia, pero tardarán en llegar. Venga rápido. Di la vuelta con la Honda en medio del camino, por poco me voy por la cuneta. Las manos me temblaban, pero la cabeza funcionaba con claridad. La vieja cantera está a 12 kilómetros al norte, por una pista entre árboles. En la cabeza solo giraba una palabra: Marisol, mi niña, aguanta. Mi hija tiene 32 años. Hermosa, inteligente, testaruda. A los 24 se casó con Brandon, heredero de una gran constructora. Se mudó a la ciudad, a una mansión lujosa. Llamaba poco, venía aún menos. A mis preguntas sobre su vida siempre respondía con evasivas: todo bien, mamá, no te preocupes. Y yo fingía creer, aunque el instinto maternal me decía que no todo era tan perfecto en su jaula de oro. El camino hacia la cantera serpenteaba entre robles y arces que se estaban quedando sin hojas. El coche saltaba en los baches, apenas lograba controlar el volante, pero no reduje la velocidad. Los pensamientos se agolpaban. ¿Quién pudo golpear a Marisol? ¿Un robo? Oh, no podía ser. Brandon siempre había parecido tranquilo, cortés. Aunque su madre, Débora, me miraba como si fuera aire y veía nuestra vinculación con los mexicanos como una mancha sobre su precioso hijo. Al doblar la curva apareció la vieja cantera, un arenal abandonado, cubierto por pinos jóvenes. A un lado, sobre la berma, había una camioneta vieja con las puertas abiertas. Un hombre de mediana edad, con chaqueta camuflada, se movía de un pie al otro. Frené, salté del coche y olvidé apagar el motor. ¿Dónde está? Mi voz se quebró. Allí, señaló hacia la arboleda, como a 100 metros. Le puse una chaqueta debajo y dejé un termo con té. Quise cargarla, pero tuve miedo, por si tenía fracturas. Corrí en la dirección indicada. El barro remanado después de la lluvia hacía que las piernas se hundieran, las ramas me azotaban la cara. Tropecé, caí, me levanté y seguí. Algo claro apareció entre los árboles. Al principio no la reconocí. El cabello pegado por la sangre y la suciedad, la cara hinchada, un enorme moretón junto al ojo.
Su abrigo claro de diseñador convertido en harapos sucios. Yacía de lado, acurrucada, como cuando de niña se encogía al enfermar. Marisol. Me arrodillé junto a ella, con cuidado de no tocarla de más. Abrió los ojos. Uno casi no se movía, el otro miraba con desenfoque. Sus labios esbozaron una sonrisa débil que enseguida se transformó en una mueca de dolor. Mamá. Estoy aquí, mi vida, estoy aquí. La acaricié la cabeza con cuidado, evitando las zonas más dañadas. La ambulancia viene. Aguanta, pequeña. Intentó incorporarse y gimió de dolor. Noté que una mano estaba torcida de forma antinatural. Fractura, sin duda. ¿Quién hizo esto? Mi voz sonó extrañamente firme. Ella humedeció sus labios destrozados y tosió. Le di sorbos del termo que había dejado el cazador. El té caliente parecía devolverle fuerzas. Débora, murmuró, tan bajo que apenas la oí. ¿Su suegra? No daba crédito a mis oídos. Marisol asintió, apretando el rostro por el dolor. Dijo que mi sangre mexicana, que soy una vergüenza para su familia. Algo se quebró dentro de mí. Una rabia que nunca había sentido me invadió por completo. Sabía que Débora nos despreciaba, pero que golpeara a una mujer indefensa, a su propia nuera. Mamá, Marisol me agarró la mano. No vayamos al hospital. Allí tienen a su gente. A casa. ¿Qué dices, hija? Necesitas atención médica. No, en sus ojos había pánico. Ella los tiene protegidos. Brandon siempre está de su lado. Me quedé congelada. El esposo no la protegería de su propia madre. ¿Cómo era posible? ¿O era una locura? Recordé a mi abuelo, el padre de mi madre. Nicolás, ex-espía militar, un hombre de voluntad de hierro y mirada penetrante. Solía decir, Rocío, si algo parece una locura, busca lo que no se ve en la superficie. En ese instante se oyó a lo lejos aullar una sirena. La ambulancia. Tenía que decidir ya. ¿Qué pasó, Marisol? ¿Por qué lo hizo? Mi hija tragó saliva, contraída por el dolor. Encontré documentos. En la caja fuerte de Brandon. Ella roba dinero del fondo de caridad. Millones. Para niños enfermos. Cada palabra le costaba. Se lo pregunté en la cara. Se puso pálida. Luego me dijo que fuéramos fuera de la ciudad a ver un terreno nuevo. Dijo que lo explicaría todo. El cuadro se fue armando. Marisol había descubierto algo comprometedor, probablemente por casualidad. Y Débora, directora de un importante fondo de caridad, dama respetada en la ciudad, decidió silenciar a la testigo incómoda. ¿Con las manos de quién? ¿Contratando golpeadores? ¿O ella misma? Ella misma, susurró Marisol, como si leyera mis pensamientos. Me trajo hasta aquí en su jeep. Dijo que nadie me creería, por mi sangre sucia. La sirena se acercaba. Los paramédicos estarían aquí pronto. Lo correcto sería llevar a mi hija al hospital, llamar a la policía, presentar una denuncia. Pero si la familia de su marido tenía realmente esas conexiones, si él estaba del lado de su madre, podían obligar a Marisol a callar. Para siempre. La decisión llegó en un instante, como si en mi cabeza se hubiese activado un interruptor. ¿El cazador vio quién te trajo? Pregunté. No. Se fue. Pensó que me moriría aquí, del frío y de las heridas. Me puse en pie y corrí de vuelta hacia la carretera. El cazador seguía allí, fumando, apoyado en la camioneta. Javier, ¿verdad? Me acerqué a él. ¿Vio quién la trajo? No, negó con la cabeza. Yo estaba de casa, aparecí por casualidad. Ya oscurecía. Escuche, hablé deprisa, temiendo que la ambulancia llegara antes de que pudiera explicarlo todo. Mi hija está en peligro. Es asunto de la familia. Me la llevo a casa, yo la atiendo. Soy sanitaria. Frunció el ceño, mirándome con desconfianza. Señora, necesita atención seria. Puede tener daños internos. Lo sé, bajé la voz. Ha sido su suegra. Tiene gente en todas partes, incluso en el hospital. Si Marisol entra allí, la obligarán a callar. O será peor. Sus ojos se abrieron sorprendidos, luego se llenaron de comprensión. ¿Quiere que yo diga a los paramédicos que la llamada fue un error, que se confundió, y yo me llevaré a su hija? Me miró largo rato y al final asintió. Siento que no miente, pero si empeora. Tengo 30 años de experiencia como sanitaria, repetí, y soy madre. Asintió otra vez y empezó a sacudirse la chaqueta. Vaya con su hija, yo me encargo de la ambulancia. Le apreté la mano en un agradecimiento silencioso y corrí de nuevo hacia Marisol.
El ulular de la sirena sonaba cada vez más fuerte. Vamos, cariño, la ayudé con cuidado a incorporarse. Ahora llegamos al coche. ¿Y la ambulancia? Mantuvo la cabeza con esfuerzo. He cancelado la llamada, mentí. Lo resolveremos nosotras. No discutió. La ayudé a levantarse con cuidado y lancé su brazo sano sobre mis hombros. Marisol gimió, pero avanzó, apoyándose en mí. Caminamos despacio hacia la carretera, evitando el lugar donde estaba el cazador. Entre los árboles ya se veían las luces intermitentes de la ambulancia. Llegamos a mi Honda. La senté en el asiento del copiloto y le abroché el cinturón, intentando no tocar el brazo lesionado. Di la vuelta al coche, me senté al volante y arranqué con suavidad. No encendí las luces hasta que nos alejamos lo suficiente de la cantera. Ya está, dije cuando entramos en una pista algo mejor. Vamos a casa. Marisol cerró los ojos y se dejó caer en el asiento. A la tenue luz del tablero su rostro parecía gris. Mamá, no se detendrán, susurró. Ahora sé demasiado. Inventaremos algo, traté de sonar segura, aunque por dentro temblaba de miedo y rabia. Lo importante es que estás viva. De pronto me apretó la mano y por un instante solté el volante. Mamá, tengo pruebas, dijo con una firmeza inesperada. Documentos. Logré fotografiarlos antes de que saliéramos. Mi corazón dio un salto. ¿Dónde está el teléfono? En el bolso. No lo cogió. Supongo que pensó que parecía un robo. Asentí. Los pensamientos empezaron a encajar con claridad. Había que esconder a Marisol donde no la buscaran, limpiar sus heridas y contactar con quien pudiera ayudarnos a desenmarañar esto. La imagen apareció de inmediato en mi mente. Raúl, mi hermano mayor. Es militar, como nuestro abuelo. Duro, poco hablador, fiable como una roca. Vivía en el distrito vecino, trabajaba en una empresa de seguridad privada y, a diferencia mía, no había perdido las habilidades que nuestro abuelo nos enseñó. Marisol, me volví hacia mi hija, tienes que contarme todo, desde el principio. Pero antes llamaremos al tío Raúl. ¿Te acuerdas de él? Asintió débilmente. El que me enseñó a disparar con la resortera. Exacto, intenté sonreír. Él nos ayudará. Condujimos de noche por caminos rurales desiertos. Delante estaba mi casa, de madera, vieja, pero sólida. En el desván, bajo el polvo, había un baúl que mi hermano y yo trajimos tras la muerte del abuelo. Un baúl con cosas que podían resultar más útiles de lo que imaginé en esos años. Mientras conducía, saqué el teléfono y, sin reducir la velocidad, tecleé un mensaje a mi hermano. Raúl, necesito tu ayuda. ¿Recuerdas lo que nos enseñó el abuelo Nicolás? Ahora nos salva. Llegamos a mi casa en las afueras cuando la noche ya era completa. Las estrellas brillaban frías en el cielo. El aire de octubre olía a hojas húmedas y a las primeras heladas. La vieja casa de troncos nos recibió en silencio. Ayudé a Marisol a bajar del coche, casi la llevé hasta el porche. Apenas podía andar, pero se mantenía firme. Siempre fue fuerte, mi niña. De pequeña, cuando se caía de la bici, se levantaba sin quejarse, se limpiaba las rodillas y seguía pedaleando. Pero ahora hasta ella estaba hecha polvo. Ahora, corazón, ya, la senté en el sofá de la sala y corría a avivar la estufa. Hacía frío en la casa, me había ido por la mañana sin prender fuego. Encendí rápido con astillas preparadas y leña de abedul. Pronto las llamas chisporrotearon, reflejándose en el pálido rostro de mi hija. Vamos a ver tus heridas, dije, encendiendo la lámpara de mesa. A la luz clara Marisol se veía aún peor. El moretón bajo el ojo se oscurecía rápidamente, el labio estaba partido y había una profunda raya en la mejilla. Con cuidado le quité el abrigo. Cada movimiento la hacía gemir. Bajo la blusa se adivinaban moretones. La mano derecha colgaba inerte. Fractura, constaté al palpar la muñeca. Probablemente simple, sin desplazamiento. Hay que inmovilizarla. En mi botiquín había todo lo necesario para primeros auxilios. No en vano trabajé 30 años como sanitaria. Limpié las heridas con antiséptico, puse una férula en la muñeca, le di analgésicos y un antiinflamatorio. Gracias, mamá, susurró Marisol cuando terminé. Siempre sabes qué hacer. Esbocé una amarga sonrisa. ¿Lo sabía? Mi única hija yacía delante de mi golpeada y rota. Y el enemigo no era un gamberro de la calle, sino una suegra poderosa con influencia. ¿Qué podía oponer yo a su dinero y su poder? El teléfono, recordé.
Dijiste que tenías pruebas. Marisol señaló su bolso. Uno caro, de piel, con herrajes dorados. Dentro encontré un iPhone de última generación con la carcasa rota. Por suerte, la pantalla estaba intacta. El código es 1989, dijo Marisol. El año en que te mudaste a esta casa. Desbloqueé el teléfono, notando con un nudo en la garganta que había elegido una fecha importante para ambas. A pesar de su vida de lujo en la mansión de su esposo, no se había olvidado de sus raíces. En la galería, susurró, la carpeta documentos para Brandon. La encontré. Decenas de fotos de reportes contables, comprobantes de pago, contratos. A simple vista, documentos de trabajo normales. Pero entendía que Marisol había visto allí algo grave, algo por lo que Débora estuvo dispuesta a llegar tan lejos. Explícame qué es esto, le pedí, sentándome junto a ella. La Fundación Benéfica Esperanza Foundation empezó en voz baja. Débora es su directora y fundadora. Cada año pasan por ella decenas de millones de dólares para tratamientos de niños enfermos, apoyo a asilos, construcción de parques infantiles. Todo muy oficial, muy transparente. Se interrumpió para tomar un sorbo de agua de la taza que le acerqué. Hace 2 semanas, Brandon me pidió ayuda con los documentos para el informe anual del fondo. Él forma parte del Consejo de Supervisión, pero, siendo honesta, nunca ha prestado mucha atención. Solo firma donde su mamá le dice. Asentí. Eso sonaba exactamente a Brandon, atractivo, encantador, pero sin carácter, un hombre que siempre obedecía las órdenes de su madre. Empecé a revisar los documentos y noté algo raro. Grandes sumas, de 5 a 15 millones de dólares, se transferían regularmente a empresas con nombres como Consulting Plus o Business Analytics, por servicios de consultoría, asistencia legal, análisis. Pero no había informes detallados de esos servicios. Y cuando busqué información sobre las empresas, eran compañías fantasma, adiviné, creadas para lavar dinero. Exactamente, asintió Marisol. Revisé las bases de datos. Todas se registraron poco antes de recibir los fondos del organismo. Los propietarios, personas con pasaportes perdidos, fallecidos o que ni siquiera sabían que estaban involucrados. Típicos nombres prestados. ¿Y el dinero? Iba a cuentas en paraísos fiscales. ¿Y tú se lo preguntaste a tu suegra? Negué con la cabeza. Marisol, ¿no entendías lo peligroso que era eso? Si lo entendía, sonrió débilmente, con los labios partidos. Pero quise darle la oportunidad de explicarse. Al fin y al cabo, soy de la familia. Pensé que tal vez había una razón legítima. Suspiré. Mi dulce, ingenua niña. Siempre viendo lo mejor en la gente, incluso cuando la realidad grita lo contrario. ¿Y qué te dijo? Nada, frunció el rostro de dolor. Primero se puso pálida, luego se recompuso. Me dijo que había malinterpretado todo, que se trataba de una compleja estructura fiscal totalmente legal. Y después me propuso ir fuera de la ciudad, para explicármelo todo con calma, sin testigos. ¿Y fuiste? Sí, bajó la mirada. Fue una tontería, lo sé. Pero pensé es la madre de mi esposo, la abuela de mi futuro hijo. Me quedé inmóvil. ¿Tú? Marisol asintió, cubriéndose el vientre con la mano sana. 12 semanas. Aún no lo habíamos contado. Queríamos esperar al segundo trimestre. Brandon estaba tan feliz. El corazón se me encogió de dolor y furia. Débora había golpeado a una mujer embarazada, a su propia nuera, que llevaba en el vientre a su nieto, y todo por dinero. ¿Ella lo sabía? ¿Qué estabas embarazada? Sí, Marisol tragó saliva. Se lo dije en el auto. Pensé que eso la detendría. Pero se rió. Dijo que con mi sucia sangre mexicana no tenía lugar en su familia, que mi hijo arruinaría su linaje perfecto. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas de rabia. Mi abuela, con toda su herencia mexicana, había sido una mujer culta, hablaba 5 idiomas, tocaba el violín. Y esta arrogante trepadora. Detuvo el auto junto al bosque, continuó Marisol con voz temblorosa. Dijo que quería mostrarme el terreno que estaban comprando. Bajamos. Y entonces ni siquiera entendí lo que pasaba. Me golpeó en la cabeza con algo pesado. Creo que una barra de hierro del maletero. Y luego. Su cuerpo se estremeció al recordarlo. Estaba como loca. Repetía una y otra vez lo de la sangre mexicana, que yo quería destruir a su familia, avergonzarlos, quitarle su dinero. La abracé con cuidado, evitando tocarle las heridas.
Hundió el rostro en mi hombro y lloró sin sonido. Me habría matado si no hubiera sido por una llamada, susurró. Alguien la llamó. Se distrajo, dijo que ya iba, que todo estaba bien. Luego simplemente subió al coche y se fue. Me dejó allí para morir de frío y de dolor. El teléfono en mi bolsillo vibró. Un mensaje de mi hermano: salgo ya. Llegaré al amanecer. No llames a nadie. Apaga los teléfonos. Pueden rastrearte. Sentí una oleada de alivio. Raúl siempre había sido mi respaldo. Si alguien sabía qué hacer en una situación así, era él. Debemos apagar tu teléfono, le dije a Marisol. Y el mío también. En el coche, recordó de pronto, debajo del asiento. Brandon insistió en que llevaras la Honda a su taller hace 3 meses. Pueden haber. Lo entendí enseguida. Un rastreador. Nos habían estado siguiendo. Espera aquí, me levanté y fui hacia la puerta. Afuera el frío era más intenso. Las estrellas brillaban en el cielo sin luna. Me agaché junto al coche y alumbré con la linterna del teléfono bajo el chasis. Y sí, allí estaba, una pequeña caja negra, pegada al bastidor bajo el asiento del conductor. La arranqué y la miré. Un rastreador GPS profesional. Regresé a la casa y lo dejé sobre la mesa. Tenías razón, le dije. Nos estaban vigilando. ¿Saben dónde vives? Marisol intentó incorporarse, pero se retorció de dolor. Tenemos que irnos. Negué con la cabeza. No, eso sería lo lógico, y por eso mismo lo esperarían. Nos quedaremos aquí. Raúl llegará pronto y veremos qué hacer. Saqué la batería del celular de Marisol, luego apagué el mío. Ya no podían localizarnos. Mientras tanto, me acerqué al viejo aparador y abrí el cajón inferior. Necesitaremos esto. Debajo de una pila de suéteres saqué una funda gastada con una pistola. El Colt M1911 de mi abuelo, su arma de condecoración, registrada oficialmente en los años 80. Mantenía el permiso vigente, aunque no la había sacado en todos estos años. ¿Tú sabes usar eso? Marisol abrió los ojos de par en par. Sí, revisé el cargador y el seguro. El abuelo me enseñó. Y Raúl me hizo practicar hace un par de años. Dejé la pistola sobre la mesa, junto al rastreador. 2 símbolos de nuestra nueva realidad. Éramos la presa, sí, pero una presa capaz de defenderse. Marisol se recostó sobre las almohadas que le había puesto en la espalda. Su rostro estaba agotado, pero en sus ojos apareció algo nuevo. No solo miedo, sino también determinación. Necesitamos un plan, dijo. Tengo los documentos, pero no basta. Ellos pueden negarlo todo. Decir que falsifiqué los archivos o que los interpreté mal. Raúl nos ayudará, me senté a su lado. Conoce gente con acceso a bases de datos. Si logramos rastrear el movimiento del dinero. No es tan fácil, negó con la cabeza. La red es compleja. Empresas fantasma, cuentas offshore. Haría falta tiempo y recursos que no tenemos. Entonces habrá que actuar de otra forma. Miré pensativa por la ventana. Afuera, la oscuridad se había vuelto densa, casi palpable. En algún lugar, a 200 kilómetros de allí, en una mansión junto al río, estaba sentada la mujer que había intentado matar a mi hija, la que nos despreciaba por nuestra sangre mexicana, la que creía que podía quedar impune gracias a su dinero y sus contactos. Cuéntame todo lo que sepas de Débora, le pedí, sus hábitos, sus miedos, sus debilidades. ¿Para qué? Marisol se estremeció. No pensarás que. No, negué. No nos rebajaremos a su nivel, pero debemos saber con quién tratamos. Marisol me observó largo rato y luego asintió. Le teme al escándalo más que a nada, empezó. Su reputación es su religión. La fundación, los proyectos sociales, las entrevistas en revistas de lujo, todo eso es su forma de mostrarse ante el mundo. En realidad. ¿Y su esposo? Tu suegro. Roberto. Marisol esbozó una sonrisa amarga. Un empresario importante, cabeza del holding. En público, un modelo de marido y padre. En privado, vive aparte, tiene una amante más joven que yo y nunca se mete en los asuntos de su esposa, mientras ella no afecte los negocios. ¿Y Brandon? Tu marido. El rostro de Marisol se contrajo de dolor y comprendí que no era físico. Mamá, él me quiere, de verdad. Pero siempre estará del lado de su madre. Está atado a ella por un cordón que nunca se cortó. Tiene 40 años y aún la llama para preguntarle qué corbata ponerse. Le tomé la mano sana. ¿Por eso no quieres volver? Sí, bajó la mirada. Si voy al hospital, Brandon me llevará a casa.
Y allí Débora terminará lo que empezó. Nadie la detendrá. Un suspiro pesado se me escapó del pecho. Mi niña estaba atrapada en una jaula de oro de la que ya no podía salir. Tenemos que acudir a alguien a quien Débora no pueda silenciar, dije en voz alta, pensando. Alguien a quien tema o no pueda controlar. Marisol se quedó pensativa y de pronto sus ojos se agrandaron. Roberto, susurró. Su esposo. Ella puede hacer lo que quiera mientras no dañe el negocio. Pero si el escándalo de la fundación sale a la luz, afectará la reputación del holding. Y entonces él intervendrá, completé. Sí, asintió. No es un hombre agradable, pero es pragmático. Y si tiene que elegir entre su esposa y su empresa, elegirá la empresa, dije. Buena idea. Pero ¿cómo contactarlo? Debe estar rodeado de guardias y secretarias. Tengo su número personal, sonrió débilmente. Brandon lo llamó una vez delante de mí. Lo memoricé. Nunca pensé que lo usaría. Asentí. El plan empezaba a tomar forma. Pero esperaremos a Raúl, miré el reloj. Le faltan unas 6 horas de camino. Necesitas descansar. La ayudé a recostarse mejor, acomodé las almohadas. Sus párpados se cerraban, el efecto del analgésico y el agotamiento del día la vencían. Mamá, me tomó la mano cuando iba a salir del cuarto. Gracias. ¿Por qué, hija? Por no preguntarme por qué me casé con un cobarde, sonrió con amargura. Por no decirme te lo advertí. Me incliné y la besé en la frente. Todos cometemos errores, mi vida. Lo importante es corregirlos a tiempo. Cuando se durmió, salí al porche. La noche era fría y clara. Las estrellas, brillantes e implacables, nos observaban desde arriba. A lo lejos, un perro aullaba. Inhalé profundamente el aire helado. Pensé en mi abuela, la morena de ojos negros, Carmen, que desafió a su familia y huyó de Guadalajara con un estadounidense. En su orgullo y su fortaleza, que heredó mi madre, y luego yo. En la sangre mexicana que Débora tanto despreciaba. Hoy esa sangre hervía en mis venas, y no se detendría hasta que la justicia prevaleciera. No por venganza, por proteger a mi hija y a su hijo por nacer. El rastreador que había quitado del coche seguía encendido, parpadeando con una pequeña luz roja. Lo dejé sobre un tronco frente a la casa. Que crean que estamos aquí. Que vengan. Estaré lista. Raúl llegó al amanecer. Su viejo Jeep Cherokee se detuvo frente a la casa justo cuando el cielo del este comenzaba a clarear. Bajó del vehículo, alto, en forma, con el cabello corto y la mirada atenta de un hombre entrenado. Rocío, me abrazó brevemente. ¿Dónde está? Adentro. Duerme. Entramos en la casa. Raúl observó a Marisol sin despertarla. Su rostro permanecía impasible, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula al ver los moretones y el rostro hinchado. Cuéntame todo, dijo cuando volvimos a la cocina. Le conté. Todo, sin ocultar nada. Los documentos, la golpiza, la fundación, el embarazo, la cobardía de Brandon. Raúl escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se sirvió café y se sentó frente a mí. La situación es grave, dijo, pero no imposible. ¿Tenemos pruebas? Le mostré el teléfono de Marisol con las fotos de los documentos. Lo examinó largo rato, ampliando algunas imágenes. Impresionante, dijo al fin. Una clásica operación de lavado de dinero disfrazada de obra benéfica. Pero no basta para un juicio. Necesitamos más pruebas. ¿Cómo las conseguiremos? Tengo gente, Raúl sonrió con misterio. Antiguos compañeros de servicio. Algunos trabajan en dependencias con acceso a bases de datos financieras. Por cierta paga pueden ayudar. En ese momento apareció Marisol en la sala. Se veía peor que ayer, los moretones se habían ennegrecido, el rostro estaba hinchado. Tío Raúl, raspó. Él se levantó y la abrazó con cuidado. ¿Aguantas, soldado? Ella esbozó una débil sonrisa. Lo intento. ¿Y el bebé? Instintivamente se cubrió el vientre con la mano. Parece que todo está bien. No hay sangrado, no hay dolor fuerte abajo, pero necesita que la vea un médico. Raúl cruzó una mirada conmigo. Ambos entendíamos lo arriesgado que era acudir al hospital local, pero tampoco podíamos dejar a Marisol sin atención. Conozco a un médico en San Miguel, dijo Raúl. Es médico militar. Es de confianza. Y vendrá aquí, no habrá que ir a ningún lado. Gracias, susurró Marisol, y de pronto se puso tensa. El teléfono. Pueden estar escuchando sus llamadas. No te preocupes, Raúl le mostró unos teléfonos nuevos.
Usaremos solo estos. Y al médico le llamaré desde un teléfono público en Villa Esperanza. Se acercó a la ventana y levantó un poco la cortina. No podemos quedarnos aquí, dijo, mirando el amanecer. La casa está demasiado expuesta. El bosque llega por el lado norte, posición ideal para vigilar y atacar. ¿Pero a dónde iremos? Miré la habitación, desconcertada. A un hotel no, piden documentos. A casa de conocidos los pondríamos en riesgo. El abuelo tenía una cabaña de caza, dijo Raúl, pensativo. A unos 20 kilómetros de aquí, en lo profundo del bosque. ¿Te acuerdas? Asentí. Una casita de troncos a orillas de un lago en el bosque, donde el abuelo nos llevaba a pescar. No iba allí desde hacía unos 15 años, pero recordaba bien el lugar. Solo se llega a pie o en un todoterreno, continuó Raúl. No hay carreteras, solo senderos. Un escondite perfecto. Pero Marisol no podrá caminar. Iremos en tu Honda, decidió. Solo que el rastreador lo dejamos aquí, por si están monitoreando el carro por satélite. Y saldremos al anochecer para que sea más difícil vernos. Estuve de acuerdo. El plan era arriesgado, pero lógico. La cabaña estaba lejos de la civilización. Nadie pensaría en buscarnos allí. ¿Y las pruebas? Preguntó Marisol. ¿Los documentos del fondo? Raúl se sentó a su lado y revisó con atención las fotos del teléfono. Impresionante, admitió. Pero tienes razón, no basta. Necesitamos comprobaciones de fuentes independientes. Estados de cuenta bancarios, datos del registro mercantil, confirmación de que las empresas son fantasma. ¿Tú tienes acceso a esas cosas? Preguntó Marisol con esperanza. Raúl sonrió de forma enigmática. Yo no, pero conozco a quienes sí. Antiguos compañeros que ahora trabajan en dependencias con acceso a las bases. Por cierta paga pueden ayudar. ¿Cuánto se necesita? Yo ya calculaba el dinero que tenía ahorrado. No te preocupes por el dinero, Raúl hizo un gesto. Yo tengo ahorros. Y es una inversión en el futuro de nuestra familia. Sacó una laptop de la mochila y la encendió. Es autónoma, explicó. No se conecta a internet directamente. Es seguro. Mientras Raúl trabajaba, yo me ocupé de Marisol. La ayudé a asearse, le cambié los vendajes, preparé un desayuno ligero. Su estado era estable, pero los moretones se habían vuelto de un morado verdoso espantoso. Mirar el rostro destrozado de mi hija me dolía físicamente. Mamá, dijo en voz baja cuando nos quedamos solas en la cocina. Tengo miedo. Lo sé, mi vida, la abracé con cuidado. Pero saldremos adelante. Siempre lo hemos hecho. No por mí, negó con la cabeza. Por el bebé. Y por ustedes. Débora no se detendrá. Perdería demasiado si la verdad sale a la luz. Precisamente por eso debemos actuar rápido, le apreté la mano. Y con decisión. Raúl trabajó todo el día. Llamaba, escribía, analizaba información. Un par de veces salió para llamar desde un teléfono público. Volvió con noticias. El médico llegará mañana temprano, informó. Mientras tanto, hay algo interesante. Desplegó en la mesa unas impresiones que había traído. La Fundación Benéfica Esperanza Foundation existe desde hace 7 años, empezó. En ese tiempo han pasado por ella unos 300 millones de dólares. La mayor parte, de grandes corporaciones que así reducen su base imponible. En apariencia todo es legal, el dinero va a caridad, las empresas reciben beneficios fiscales e imagen positiva. ¿Pero en realidad? Pregunté. En realidad, alrededor del 60% de los fondos es fuma. Raúl señaló un esquema que dibujó. Empresas fantasma, contratos ficticios, presupuestos inflados. Una clásica estructura de lavado. ¿Y nadie lo notó en 7 años? No podía creerlo. Alguien lo notó, dijo sombrío. Hace 2 años, un periodista empezó una investigación. Al mes tuvo un accidente de auto. Sobrevivió de milagro, pero quedó paralizado. La investigación, por supuesto, se detuvo. Marisol palideció aún más. No lo sabía. ¿Cómo ibas a saberlo? Raúl se encogió de hombros. No salió en los periódicos. Es información de fuentes personales. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Vamos a la policía con estos datos? Raúl negó con la cabeza. Inútil. La familia tiene demasiada influencia. La denuncia se perderá. Las pruebas desaparecerán y ustedes quedarán en mayor peligro. Entonces, ¿qué? Yo empezaba a perder la paciencia. El plan sigue igual, dijo Raúl con firmeza. Vamos directo con Roberto. Pero ahora tendremos más cartas a favor.
Señaló la pantalla de la laptop. Mis amigos encontraron algo más. Además de la fundación, Débora tiene cuentas en bancos del extranjero. Las sumas impresionan. Unos $2 millones. El origen de ese dinero es dudoso. ¿Y su esposo lo sabe?, preguntó Marisol. Al parecer, no, Raúl negó. Las cuentas están abiertas con el apellido de soltera de Débora, muy bien ocultas, pero mis muchachos las encontraron. Entonces no solo roba de la fundación, dije pensativa, también le oculta dinero a su esposo. ¿Está preparando una salida de emergencia? Eso parece, asintió Raúl, y ese detalle puede ser decisivo. Roberto puede mirar hacia otro lado con respecto a las trampas de la fundación. Al fin y al cabo, es dinero de donantes, no suyo, pero una traición personal. No la perdonará, completó Marisol. Es un hombre chapado a la antigua. Para él, la familia es ante todo una sociedad de negocios. La lealtad está por encima de todo. Caía la tarde. Nos preparábamos para salir. Raúl revisó el auto y se aseguró de que el rastreador quedara bien sujeto en el tronco frente a la casa. Yo empaqué lo esencial, ropa de abrigo, medicinas, comida. Marisol estaba callada y concentrada. Es hora, dijo Raúl cuando afuera ya estaba oscuro. Yo conduciré. Ustedes atrás. Agáchense al pasar por el pueblo. Salimos de la casa. El aire era frío, olía a resina de pino y a nieve próxima. Ayudé a Marisol a subir al coche y la cubrí con una manta. Raúl comprobó la pistola que le había dado y la escondió bajo la chaqueta. Todo saldrá bien, dijo al arrancar. El abuelo nos enseñó a sobrevivir por algo. La Honda se puso en marcha suavemente. No encendimos las luces hasta llegar al camino del bosque. Miré por última vez la casa que había sido mi refugio tantos años. Ahora se veía solitaria y vulnerable. Cuando nos alejamos unos kilómetros, se escuchó a lo lejos el sonido de un helicóptero. Raúl giró de golpe hacia la cuneta y apagó el motor. Agáchense, ordenó. Nos quedamos inmóviles, escuchando la noche. El helicóptero se acercaba, su foco barría las copas de los árboles. Nos estaban buscando. No usarían un helicóptero, susurró Marisol. Es demasiado visible. Debe ser la guardia costera o la policía. Raúl asintió, pero seguía tenso. El helicóptero pasó a un par de kilómetros y desapareció en el horizonte. Vamos, dijo, encendiendo el motor. Viene el tramo más difícil. El camino empeoraba. La Honda saltaba sobre raíces y baches, internándose más en el bosque. Marisol se contraía de dolor con cada sacudida, pero no se quejaba. Ya casi, la animaba Raúl. Falta poco. Tras una hora de conducción por terreno imposible, vimos la silueta oscura de la cabaña de casa recortándose contra el cielo nocturno. Una pequeña casa de troncos a orillas de un lago negro como la tinta. Llegamos, suspiró Raúl al apagar el motor. Ayudé a Marisol a bajar del coche. Se sostuvo en mí, respirando hondo el aire helado. ¡Qué silencio!, murmuró. Sin ruidos de ciudad. Aquí estaremos seguras, dijo Raúl, abriendo la vieja puerta de madera. Al menos hasta que estemos listas para contraatacar. Dentro olía a humedad y madera vieja. Raúl encendió la lámpara de queroseno que había traído. La luz reveló un interior austero, una mesa de madera, un par de bancos, una estufa de hierro, literas junto a la pared. No es el Hilton, bromeó Raúl, pero servirá para lo que necesitamos. Senté a Marisol en el banco y le puse mi chaqueta sobre los hombros. Se veía agotada, pero sus ojos reflejaban firmeza. ¿Qué sigue?, preguntó. Raúl empezó a descargar las cosas. Mañana temprano vendrá el médico. Te revisará a ti y al bebé. Mientras tanto, prepararé nuestra reunión con Roberto. ¿Cómo harás que acepte vernos?, pregunté. Ese tipo de gente no recibe a cualquiera. Raúl sonrió con esa calma que heredó del abuelo. Tengo un plan que no podrá ignorar. Sacó de su bolsa un teléfono satelital pequeño. Mañana le enviaremos un mensaje con las fotos de los documentos y una propuesta de encuentro. Créeme, responderá. Lo miré con admiración. El abuelo estaría orgulloso de él, orgulloso de nosotros. No nos habíamos rendido. Actuábamos como él nos enseñó, con calma, precisión y cada paso pensado. Raúl encendió la estufa. Pronto la cabaña se llenó de calor. Ayudé a Marisol a acostarse en las literas, la cubrí con una manta y le di un analgésico. Duerme, le dije, acariciándole el cabello. Mañana será un día duro.
Cuando se quedó dormida, Raúl y yo nos sentamos frente al fuego, mirando las llamas a través de las rendijas de la puerta de hierro. ¿Eres consciente de lo que estamos haciendo?, pregunté en voz baja. Nos estamos enfrentando a una de las familias más poderosas del estado. Ellos tienen dinero, contactos, poder. ¿Y nosotros? La verdad, respondió Raúl simplemente. Y determinación. Puede que no baste, negué con la cabeza. También tenemos algo que ellos no, añadió, echando un leño al fuego. La sangre mexicana de la que ella tanto se burla. Sonreí, recordando a la abuela, su orgullo, su fortaleza, su capacidad de resistir donde otros caían. Sabes, dijo Raúl pensativo, creo que el abuelo no se casó con una mexicana por casualidad. Él, un hombre del sistema, un militar, eligió a una mujer de un pueblo que sobrevivió siglos fuera de las reglas, encontrando caminos donde los demás solo veían muros. ¿Crees que esa sangre realmente importa?, pregunté. Creo que somos el producto de ambos mundos, respondió. Tenemos la disciplina del abuelo, su mente estratégica, y la intuición de la abuela, su forma de ver lo que otros no ven. El fuego chispeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Permanecimos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. El día siguiente sería decisivo. Debemos dormir, dijo al fin Raúl. Mañana necesitaremos todas las fuerzas. Asentí y me acosté junto a Marisol. No quería dejarla sola ni un instante. Yo haré la guardia, dijo Raúl, sacando la pistola. Se sentó junto a la ventana, observando la oscuridad del bosque. Su perfil, firme y concentrado, me recordó al abuelo, la misma nariz recta, la misma línea dura entre las cejas. Me recosté junto a mi hija, escuchando su respiración. Dormía inquieta, moviéndose y gimiendo suavemente. Todo saldrá bien, le prometí en silencio. Te protegeremos a ti y a tu hijo, cueste lo que cueste. Con ese pensamiento me quedé dormida, sumida en un sueño agitado en el que una y otra vez encontraba a mi hija golpeada y ensangrentada entre los árboles del bosque. Me despertó un suave golpe en la puerta. Me incorporé de inmediato, agarrando la pistola que tenía al lado. Raúl ya estaba junto a la entrada, tenso, preparado para actuar. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. El doctor Santos, respondió una voz masculina tranquila. Raúl me llamó. Mi hermano se relajó, pero no bajó el arma. ¿Qué unidad, Víctor? 82. Aerotransportada, contestó de inmediato la voz. Nombre clave de la operación, Lobo Gris. Raúl asintió y abrió la puerta. En el umbral estaba un hombre corpulento de unos 50 años, con una chaqueta de camuflaje y un maletín médico gastado en la mano. Su cabello canoso estaba cortado al ras, y su rostro tenía las arrugas de quien ha visto demasiado. Pasa, Víctor, Raúl le estrechó la mano. Gracias por venir. Por ti, a cualquier hora, respondió el doctor mientras entraba y observaba el lugar. Su mirada se detuvo en Marisol, que dormía. ¿Es la paciente? Asentí y me acerqué a mi hija, despertándola con cuidado. Marisol, este es el doctor. Te va a revisar. Víctor era de pocas palabras y muy profesional. Examinó minuciosamente cada herida, revisó las pupilas, tomó la presión y el pulso. Luego sacó del maletín un pequeño aparato portátil de ultrasonido. Desarrollo militar, explicó al notar mi expresión de sorpresa. Para uso en campo. No tan preciso como el de un hospital, pero muestra lo esencial. Pasó con delicadeza el sensor por el vientre de Marisol, concentrado en la diminuta pantalla. Yo aguardaba con el corazón en un puño. Hay latido, dijo por fin. Estable. La placenta está intacta. Tuvieron suerte, joven. Marisol rompió a llorar, suave, aliviada. Le tomé la mano con fuerza. ¿Y las demás lesiones?, preguntó Raúl. Fractura de muñeca sin desplazamiento, respondió Víctor, revisando la férula que yo había puesto. Buena inmovilización. Conmoción cerebral moderada. Contusiones, hematomas, raspones. 2 costillas rotas, pero sin daño pulmonar. Lo ideal sería hospitalizarla, pero, miró la cabaña, entiendo que no es opción. Sacó varias cajas de medicamentos. Analgésicos seguros para el embarazo, antiinflamatorios, vitaminas. Todo lo que puede tomar en su estado, le dijo a Marisol mientras le entregaba las medicinas. Reposo absoluto al menos una semana. Y nada de movimientos bruscos. Gracias, doctor, susurró ella. Víctor asintió y luego apartó a Raúl hacia un rincón. Hablaban en voz baja,
pero igual alcancé a oír. No fue un ataque al azar, dijo el doctor. Los golpes fueron dados con método. Alguien quiso causar el máximo daño sin matar de inmediato. Para que sufriera, asintió Raúl con dureza. Exacto, Víctor negó con la cabeza. Crueldad animal. Y más sabiendo que está embarazada. Nos encargaremos de esto, respondió Raúl con firmeza. Gracias por venir. Si empeora, llámame enseguida, le estrechó la mano. Y tengan cuidado. Pasé por tu casa en el pueblo. Hay gente allí, no son locales. Están vigilando. Raúl y yo nos miramos. Así que ya nos estaban buscando. Cuando el doctor se fue, Raúl se sentó de inmediato frente al portátil. Tenemos que actuar rápido, dijo. Si ya están cerca de la casa, pronto ampliarán la zona de búsqueda. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, cambiando la compresa fría en la frente de Marisol. Enviar un mensaje a Roberto, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Ahora mismo. Trabajó casi una hora y luego nos mostró el resultado. Era un correo con las fotos de los documentos que había tomado Marisol y los extractos bancarios que consiguieron sus contactos. En el texto, breve y directo, se exponía todo: los fraudes de la fundación, las cuentas secretas en el extranjero, el ataque a una mujer embarazada. No hacemos exigencias, aclaró Raúl. Solo le proponemos una reunión, hoy a las 6 de la tarde. En el Café El Molino, en el centro. ¿Por qué allí?, preguntó Marisol. Está en pleno centro. Precisamente, asintió. Un lugar lleno de gente. No podrá intentar nada. Y nosotros tendremos ventaja. Lo conocemos, él no a nosotros. No irá solo, dije. Esa gente siempre lleva escolta. Lo sé, sonrió Raúl. Y yo también tendré la mía. Viejos camaradas. 3 hombres de confianza. Envió el mensaje por un canal seguro. Ahora esperamos la respuesta, dijo cerrando la laptop. Llegó 40 minutos después. Breve, formal, estaré en el lugar y hora acordados. Solo. Vengan también solos. Raúl sonrió con ironía. Claro que no irá solo. Y nosotros tampoco. Tengo que ir con ustedes, dijo de pronto Marisol, intentando incorporarse. Ni se te ocurra, la volví a acostar con suavidad. Necesitas reposo. Mamá, es mi batalla, murmuró, apretando los labios con dolor. Debo estar ahí. Es nuestra batalla, dijo Raúl con firmeza. Pero tu tarea ahora es cuidar de ti y del bebé. Nosotros nos encargaremos. Marisol quiso protestar, pero de pronto se puso pálida y se sujetó el vientre. Me asusté, pero ella negó con la cabeza. Estoy bien. Solo se movió. ¿Ves? Le sonreí. Hasta tu bebé te dice que te quedes aquí. Al mediodía, Raúl volvió a salir. Tenía que reunirse con sus hombres y afinar el plan. Me dejó una de las pistolas y me prohibió estrictamente salir de la cabaña. Si alguien se acerca, dispara sin pensarlo, dijo antes de irse. No intentes averiguar quién es. Asentí. En 30 años jamás había disparado contra una persona, pero sabía que lo haría si amenazaban la vida de mi hija. Nos quedamos solas. Marisol dormía casi todo el tiempo, agotada por el dolor y el estrés. Yo me senté junto a la ventana, observando el bosque y pensando en lo irónico del destino. 3 días atrás era una jubilada común, ex enfermera que hacía mermelada y tejía calcetines para sus nietos. Y hoy, aquí estaba, con una pistola en la mano, dispuesta a proteger a mi hija de gente poderosa que quiere verla muerta. Aunque, en el fondo, tal vez nunca fui solo una jubilada. La sangre del abuelo espía y de la abuela mexicana siempre corrió por mis venas. Solo la había olvidado entre la rutina tranquila de la vida cotidiana. Raúl regresó al anochecer. Venía serio, concentrado. Todo está listo, dijo Raúl. Mis hombres ya están en el café. 1 en la barra, 2 en las mesas. Roberto llegó a la ciudad hace 1 hora. Su auto está estacionado junto al Hotel Río Grande. Él también se prepara, dije pensativa. Seguro tiene a su propia gente. Sin duda, asintió Raúl. Pero en un lugar público tendrá que actuar con cuidado. Igual que nosotros. Me tendió un pequeño maletín de cuero. Aquí está todo: las fotos originales de Marisol, los extractos bancarios, la información de las empresas fantasma, el esquema del flujo del dinero. Y algo más interesante que encontraron mis contactos. ¿Qué es?, pregunté. La prueba de que Débora ha llevado una doble vida los últimos 3 años. Raúl sonrió con ironía. Tiene un amante, un joven gerente de uno de los hoteles de la cadena de su esposo.
Dios mío, negué con la cabeza. Y todavía se atrevía a hablar de sangre sucia. Raúl miró su reloj. Es hora, Rocío. La reunión es en hora y media, y el camino tomará casi una. Me acerqué a Marisol, que ya estaba despierta y seguía nuestros preparativos con preocupación. Lo lograremos, le dije, besándole la frente. Todo saldrá bien. Tengan cuidado, susurró. Esa gente no está acostumbrada a perder. Nosotros tampoco, respondió Raúl con firmeza. Nosotros tampoco. Salimos al exterior. La tarde era fría, con una neblina ligera sobre el lago. El clima perfecto para nuestra misión, visibilidad limitada, pero sin peligro. En el coche, Raúl revisó otra vez la pistola y luego me entregó una cajita. ¿Qué es esto? La abrí y vi un diminuto auricular. Un transmisor, explicó. Mis hombres estarán en contacto con nosotros. Yo los escucharé, y tú a mí. Si algo sale mal, diré la palabra clave atardecer. Significa que debes irte de inmediato. Me coloqué el auricular y acomodé el pañuelo para cubrirlo. ¿Y si necesitamos ayuda? La palabra amanecer, respondió. Y ellos intervendrán al instante. El camino a la ciudad estaba desierto. Viajamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo pensaba en mi hija, sola en la cabaña del bosque. Sabía que tenía miedo, aunque no lo mostrara. Todo saldrá bien, Rocío, dijo Raúl de pronto, como si leyera mi mente. Hemos pensado en todo. El plan es sólido. Asentí, pero la inquietud no me soltaba. Había demasiadas incógnitas. ¿Cómo reaccionaría Roberto? ¿Nos creería? Y si lo hacía, ¿qué haría después? La ciudad nos recibió con las luces de los escaparates y los faroles. Tras el silencio del bosque, el ruido urbano era ensordecedor. Raúl estacionó el coche a 2 cuadras del café. Iremos a pie, dijo. Más seguro. Apreté el maletín contra mi pecho y bajé del auto. Caminamos por las calles iluminadas como simples transeúntes, una mujer madura y un hombre de mediana edad. Nadie podría imaginar que íbamos a una reunión capaz de cambiar nuestras vidas. El café El Molino estaba en la planta baja de un edificio antiguo en el centro. Un lugar acogedor, con luz tenue y música suave. Entramos 15 minutos antes de la hora acordada. Ya está aquí, me susurró Raúl. En la mesa del rincón, solo. Pero sus hombres están en las mesas cercanas. Eché un vistazo disimulado al salón. Reconocí a Roberto al instante. Un hombre alto, elegante, de facciones duras y sienes plateadas. Revolvía distraídamente el café con una cucharita, con una calma aparente que no engañaba, los nudillos blancos traicionaban su tensión. Iré primero, dijo Raúl. Te acercas al minuto. Caminó con paso seguro hacia la mesa. Vi cómo Roberto se tensaba al ver acercarse a un desconocido. 2 guardaespaldas en la mesa contigua se enderezaron, pero Raúl solo se sentó frente a él y le dijo algo en voz baja. Esperé un momento y luego avancé, sentándome junto a mi hermano. Buenas tardes, Roberto, dije serenamente. Gracias por aceptar reunirse. Él me miró con atención. En sus ojos grises no había ni hostilidad ni calidez, solo una fría curiosidad profesional. Ustedes aseguran que mi esposa intentó matar a su hija, dijo sin rodeos. Es una acusación grave. ¿Tienen pruebas? Saqué las fotos de Marisol golpeada y las puse frente a él. Esta es mi hija, su nuera. Está embarazada de su nieto. Su rostro se contrajo al verlas, pero enseguida se recompuso. Es terrible, dijo con voz controlada. ¿Pero qué les hace pensar que fue Débora? Raúl sacó una grabadora y reprodujo el audio. La voz de Marisol, débil, temblorosa pero clara, llenó el aire entre nosotros. Débora me llevó fuera de la ciudad. Dijo que quería mostrarme un terreno nuevo. Cuando bajamos del coche, me golpeó con algo pesado. Todo el tiempo repetía lo de la sangre mexicana, que no merecía pertenecer a su familia. Roberto permaneció inmóvil escuchando. Su rostro seguía inexpresivo, pero el músculo de su mandíbula se movía con fuerza. ¿Motivo?, dijo cuando terminó la grabación. ¿Qué motivo tendría mi esposa para atacar a mi nuera? Débora siempre fue exigente, sí, pero violenta. Puse sobre la mesa una segunda carpeta. Su esposa ha estado desviando fondos de la Fundación Esperanza Foundation. En 7 años, alrededor de $180 millones. Una red de empresas fantasma. Marisol encontró los documentos y le hizo una pregunta incómoda. Roberto abrió la carpeta.
Su rostro se mantuvo sereno, aunque sus dedos temblaron al pasar las páginas. ¿Esto puede verificarse?, preguntó al leer los extractos. Ya lo hicimos, respondió Raúl. Esas empresas solo existen en papel. Están registradas a nombre de personas ficticias. El dinero fue a cuentas offshore. Roberto guardó silencio, examinando cada documento con detenimiento. Luego levantó la vista. Supongamos que es cierto. ¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿Una compensación? Justicia, dije con firmeza, y seguridad para mi hija y mi nieto. ¿Qué clase de justicia? Su voz se endureció. Entienden que un escándalo público destruiría no solo la reputación de Débora, sino también la empresa que he construido en 30 años. No buscamos publicidad, respondió Raúl con calma. Solo nos interesa la seguridad de Marisol, y que quien intentó matar a una mujer embarazada pague por ello. Roberto tamborileaba pensativo con los dedos sobre la mesa. ¿Y Brandon? ¿Mi hijo sabe algo de esto? No, negué con la cabeza. Y Marisol no está segura de que deba saberlo. Cree que siempre estará del lado de su madre. Algo parecido al dolor cruzó fugazmente los ojos de aquel hombre severo. Tiene razón, dijo en voz baja. Mi hijo siempre fue débil. Débora lo hizo así. Guardó silencio un momento, sumido en sus pensamientos. Luego levantó la mirada con un brillo cortante. Tienen algo más, ¿verdad? Su voz sonaba tranquila, pero en ella vibraba el acero. De lo contrario, no se habrían atrevido a venir aquí. Raúl asintió y sacó una tercera carpeta. Su esposa lleva una doble vida, Roberto. Tiene una relación con Derek Thompson, el gerente de su hotel Plaza del Río, desde hace 3 años. Y parte del dinero de la fundación terminó en una cuenta conjunta de ambos en Chipre. Fue un golpe bajo, y lo sabíamos, pero no teníamos elección. Teníamos que tocarlo donde más dolía para que se pusiera de nuestro lado. Roberto tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías de Débora y el joven en un restaurante, saliendo del hotel en el aeropuerto. También extractos bancarios que confirmaban la cuenta compartida. Su rostro se endureció. Cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. ¿Qué quieren?, preguntó con voz ronca. Concretamente. Me incliné hacia él, mirándolo directo a los ojos. El divorcio oficial de Marisol y Brandon, con una compensación digna. Garantías de seguridad para mi hija y mi futuro nieto, y que Débora nunca vuelva a acercarse a ellos. ¿Y a cambio? Silencio absoluto, respondió Raúl. Ninguna denuncia, ningún contacto con la prensa, ningún escándalo. Todo quedará entre nosotros. Roberto nos observó largo rato, evaluando nuestra determinación. Luego asintió. De acuerdo. Con una condición, yo mismo me encargaré de Débora. A mi manera. Raúl y yo intercambiamos una mirada. ¿No le hará daño físico?, pregunté. No porque sintiera compasión por aquella mujer, sino porque no quería más sangre en nuestras manos. No, negó con firmeza, pero tendrá lo que merece. Créame, para Débora perder su estatus, su dinero y su reputación será peor que cualquier dolor físico. Entonces tenemos un trato, dijo Raúl, extendiendo la mano. Roberto la estrechó tras un breve silencio. ¿Marisol está en un lugar seguro?, preguntó mientras reunía los documentos en una sola pila. Sí, respondí, y se quedará allí hasta que todo se calme. Bien, asintió. Me pondré en contacto con ustedes en 3 días. Para entonces el divorcio estará listo y Débora dejará de ser una amenaza. Se levantó, nos dedicó un breve gesto y se dirigió a la salida. Sus guardaespaldas se levantaron al instante y lo siguieron. Raúl y yo permanecimos sentados, sin terminar de creer que todo hubiera salido tan bien. ¿Crees que cumplirá su palabra?, susurré. Sí, asintió. Hombres como Roberto valoran su palabra. Es cuestión de honor. Además, no le conviene un escándalo. De repente sentí un cansancio inmenso. Toda la tensión de los últimos días se me vino encima. Vámonos a casa, dijo Raúl al notar mi estado. Marisol espera noticias. Salimos del café y caminamos hacia el coche. La ciudad seguía con su rutina nocturna, la gente apurada, las vitrinas iluminadas, los autos que pasaban. Nadie imaginaba que acabábamos de decidir el destino de varias familias. En el auto, Raúl se comunicó con sus hombres para asegurarse de que no nos seguían y emprendimos el regreso. Lo hiciste muy bien, hermana, dijo cuando tomamos la carretera. El abuelo estaría orgulloso de ti. Y de ti también, sonreí débilmente. Sin ti, no lo habría logrado.
Es una victoria compartida, respondió él, atento al camino. También de Marisol. Demostró un valor enorme. Miré por la ventana los árboles que pasaban como sombras contra el cielo oscuro. En algún lugar de ese bosque nos esperaba mi hija, y ahora podría decirle que todo había terminado, que estaban a salvo, ella y el pequeño que crecía en su vientre. La sangre mexicana, murmuré. Débora la despreciaba tanto y fue justo esa sangre la que terminó venciendo. No la sangre, me corrigió Raúl, sino lo que te dio, fortaleza, sabiduría, la capacidad de resistir y proteger a los tuyos, pase lo que pase. Asentí, tenía razón. No se trataba del origen, sino de lo que nos había enseñado, sobrevivir donde otros se rinden, encontrar salidas donde solo hay muros, y jamás retroceder cuando se trata de los que amamos. Viajamos bajo la noche, acercándonos a la cabaña del bosque donde comenzó todo, y supe que ahora todo estaría bien. No de inmediato, ni fácilmente, pero saldríamos adelante. Como siempre. Pasó una semana. 7 días largos, llenos de espera y ansiedad. Marisol y yo seguimos en la cabaña. Raúl venía con frecuencia, trayendo comida, medicinas y noticias. El estado de mi hija mejoraba poco a poco. Los moretones se aclaraban, el dolor en las costillas disminuía. Dormía mucho y, cuando estaba despierta, se sentaba junto a la ventana mirando el lago, acariciándose el vientre, como si le prometiera al bebé que todo estaría bien. Al tercer día, tal como había prometido, Roberto se comunicó con nosotros. Raúl se reunió con él en la ciudad y regresó con documentos, el acuerdo de divorcio, la compensación y noticias que me dejaron sin aliento. Débora desapareció, dijo mientras echaba leña al fuego. Supuestamente se fue a tratarse a una clínica suiza. Eso es lo que anunciaron oficialmente, pero es solo una fachada. ¿Y en realidad? Pregunté, mirando de reojo a la dormida Marisol. Roberto le dio una opción. Raúl habló en voz baja para no despertarla, prisión por fraude y tentativa de homicidio, o exilio voluntario. Eligió lo segundo. Le dio una suma pequeña para él, claro, y la envió a algún lugar de Sudamérica, con la condición de que nunca regrese ni vuelva a contactar a la familia. ¿Y su amante? Recordé al joven gerente del hotel. Despedido, se encogió de hombros Raúl. Roberto es un hombre duro. No perdona la traición. ¿Y Brandon? ¿Sabe lo que pasó? Lo sabe, suspiró Raúl, pero no toda la verdad. Roberto le dijo que su madre había cometido delitos financieros y que tenía que irse. ¿Y el ataque a Marisol? Ni una palabra, respondió Raúl. Teme que su hijo no soporte la verdad completa. Negué con la cabeza. Un hombre que no había podido proteger a su esposa de su propia madre, ahora ni siquiera sabía toda la verdad. Pero tal vez era lo mejor para todos. ¿Quiere ver a Marisol? Pregunté. No, dijo Raúl, mirando a su sobrina dormida. Roberto dijo que Brandon recibió la noticia del divorcio con una calma sorprendente. Parece que ya había aceptado que su matrimonio fue un error. No supe si alegrarme o entristecerme. Por un lado, su indiferencia facilitaba el proceso. Por otro, esa facilidad con la que había renunciado a su esposa embarazada hablaba muy mal de él. ¿Y la fundación? Pregunté, recordando con que había empezado todo. Roberto la asumió personalmente, respondió Raúl. Hizo una auditoría, recuperó el dinero robado y cambió a toda la directiva. Está tratando de reparar el daño a la reputación. Al cuarto día, el doctor Santos volvió a revisar a Marisol. Estaba satisfecho con su progreso, los huesos comenzaban a soldarse, los moretones sanaban y el bebé crecía con normalidad. En una semana podrán trasladarla a casa, dijo mientras guardaba su maletín. Pero reposo absoluto por un mes más. Al séptimo día, Raúl llegó con noticias importantes. Los documentos están firmados, anunció, entregándole a Marisol una carpeta gruesa. El divorcio se tramitó de forma acelerada gracias a las conexiones de Roberto. La compensación ya fue transferida a tu cuenta. Es suficiente para que vivas tranquila y asegures el futuro del niño. Marisol sostenía la carpeta en el regazo, sin atreverse a abrirla. ¿Y eso es todo? Preguntó en voz baja. ¿Se acabó? Casi. Raúl se sentó a su lado. Hay algo más. Roberto quiere verte. Nos miramos sorprendidas. No esperábamos eso. ¿Para qué? Preguntó ella con cautela. No lo explicó. Raúl se encogió de hombros. Solo dijo que era importante y que no es una amenaza. Si aceptas, vendrá mañana. Solo, sin escoltas.
Marisol se quedó pensativa, acariciando su vientre, como hacía a menudo estos días. Está bien, dijo al fin. Lo veré. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que ha hecho por nosotras. Roberto llegó al día siguiente, justo al mediodía. Oímos el motor del coche, y Raúl salió a recibirlo, dejándonos a Marisol y a mí en la cabaña. Unos minutos después, la puerta se abrió y en el umbral apareció un hombre alto, canoso, con un abrigo sencillo, sin traje, sin guardaespaldas, sin el aire altivo de un empresario poderoso. Buenas tardes, Marisol, dijo desde la puerta, como si dudara en pasar. Gracias por aceptar verme. Mi hija asintió, invitándolo con un gesto a sentarse. Iba a salir para dejarlos a solas, pero Roberto me detuvo. Quédese, Rocío. Lo que voy a decirle también la involucra. Se sentó frente a Marisol, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Por primera vez lo vi no como un magnate, sino como un hombre cansado, aplastado por las traiciones de los suyos. He venido a disculparme, comenzó, mirándola directo a los ojos. Por no haber visto, por no haber detenido, por no haber protegido. Estuve ciego, demasiado ocupado con mis negocios para notar lo que pasaba en mi propia casa. Marisol guardó silencio, esperando que continuara. Débora siempre fue una mujer complicada, prosiguió, pero jamás creí que fuera capaz de semejante crueldad. Y menos contra una mujer embarazada, la madre de mi nieto o mi nieta. Su voz se quebró en esas últimas palabras. Comprendí entonces que, para aquel hombre endurecido por el poder, la idea de ser abuelo significaba más de lo que imaginábamos. Usted no tiene la culpa, Roberto, dijo Marisol con suavidad. No podía saberlo. Debí saberlo, negó él con tristeza. Era mi responsabilidad. Guardó silencio un momento, respiró hondo y continuó. No vine solo a disculparme. Quisiera, si me lo permiten, formar parte de la vida del niño. Ser su abuelo. Marisol lo miró sorprendida. Ninguna de las dos esperaba eso. Sé que es una petición extraña después de todo lo ocurrido, agregó con prisa. Y entenderé si me rechazan. Pero tengo 65 años, y este niño es mi única oportunidad de dejar algo de mí. Brandon difícilmente será padre otra vez. Es demasiado débil para sostener una familia. En su voz no había reproche hacia su hijo, solo una triste aceptación. Sentí una punzada de compasión por él, un hombre que había construido un imperio para legarlo a una familia que terminó desmoronándose. Marisol guardó silencio un largo rato, mirando por la ventana el lago helado. Luego se volvió hacia su suegro. No le voy a negar un abuelo a mi hijo, dijo en voz baja. Puede verlo, claro, con una condición, que Débora nunca se acerque a nosotros. Y que Brandon no finja ser un padre amoroso solo por apariencia. Por supuesto, asintió Roberto con alivio. Débora no volverá jamás. Y respecto a Brandon hablaré con él. Tendrá que decidir, o es un verdadero padre, o se mantiene al margen. Pausó un momento y sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo. Hay otra cosa, dijo, extendiéndoselo a Marisol. Las llaves de una casa en Valle de los Pinos, no muy lejos de aquí. Y los documentos. Está a tu nombre. Marisol lo miró con desconcierto. ¿Por qué? Pensé que necesitarías un lugar donde vivir, respondió él con un leve encogimiento de hombros. Es un sitio tranquilo, con aire puro. Ideal para criar al niño. Y cerca de la ciudad, por si necesitas trabajar o estudiar. Es muy generoso, pero, empezó Marisol. Por favor, acéptalo, la interrumpió Roberto con suavidad. No como compensación, esa ya la recibiste. Considéralo un regalo para tu hijo. Marisol dudó. Yo comprendía su dilema, aceptar un regalo tan grande de alguien ligado a tanto dolor no era fácil. Pero al mismo tiempo, esa casa podía ser un verdadero refugio, un nuevo comienzo para ella y su bebé. Está bien, dijo por fin. Lo acepto. Gracias. Roberto asintió y, de forma inesperada, extendió la mano, rozando con delicadeza el vientre de Marisol. ¿Niño o niña? Preguntó con una ternura que nunca le había escuchado. Aún no lo sé, respondió ella con una débil sonrisa. Será una sorpresa. En nuestra familia casi siempre nacen varones, dijo pensativo Roberto. Pero tal vez ¿cómo lo llamaba Débora? ¿Sangre mexicana? Quizás cambie la tradición. En su tono no había desprecio ni burla, sino genuina curiosidad. Mi abuela era mexicana, dije, decidiendo intervenir en la conversación. Una mujer inteligente y fuerte. Me enseñó mucho. Ya lo veo,
Roberto me miró con atención. Esa fuerza pasó a usted y a su hija, ¿sabe? Siempre he admirado a la gente que sabe defenderse y proteger a los suyos, sin importar de dónde venga. Se levantó, dando a entender que su visita había terminado. No quiero ser una molestia, dijo mirando a Marisol. Cuando nazca el bebé y se sientan listas, llámenme. Mi número está en los documentos. Marisol asintió. Gracias por venir, Roberto. Él se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y volvió la vista. Usted es una mujer valiente, Marisol, y tiene una madre extraordinaria. Cuídense la una a la otra. Dicho esto, salió. Un minuto después escuchamos el sonido del motor alejándose. Marisol se quedó sentada con el sobre y las llaves del nuevo hogar entre las manos. En su rostro se mezclaban alivio, desconcierto y esperanza. ¿Qué piensas?, le pregunté, sentándome a su lado. No lo sé, sacudió la cabeza. Todo está tan enredado. Hace un mes tenía una vida perfecta, o al menos eso creía. ¿Y ahora? Y ahora tendrás una nueva vida. La abracé por los hombros. Y puede que esta sea mucho más real. Esa noche, cuando Marisol se durmió, Raúl y yo nos quedamos frente al fuego que se apagaba en la estufa. Mañana dejaríamos la cabaña para trasladarla a su nuevo hogar. Nuestra aventura forzada llegaba a su fin. ¿Crees que Roberto cumplirá su palabra?, le pregunté mirando las llamas. Sobre Débora y Brandon. Creo que sí. Raúl giró lentamente la taza de té entre las manos. Es un hombre de la vieja escuela. Para ellos, la palabra lo es todo. Y su repentina ternura hacia el futuro nieto. Es sincera, se encogió de hombros. Ya no es joven. Su negocio prospera, pero ¿a quién heredarlo? El hijo es débil. La esposa resultó ser una traidora. El nieto es su única esperanza de continuar su legado. Asentí. Tenía sentido. Para hombres como Roberto, la familia y el linaje acaban importando más que el dinero o el poder, especialmente al final del camino. ¿Y tú qué harás ahora?, le pregunté. ¿Volverás a tu trabajo en la ciudad? Raúl sonrió. No de inmediato. Primero las ayudaré a instalarse en la nueva casa. Después me ofrecieron un puesto interesante en una empresa de seguridad, más estable que antes. Además, estaré cerca de ustedes. ¿Y tu vida de soltero?, lo molesté con una sonrisa. ¿Sabes? Se puso serio de pronto. Todo esto me hizo replantear muchas cosas. La familia es lo más importante que tenemos. El abuelo siempre lo decía, y no siempre lo escuchábamos. Echó un tronco al fuego, y las llamas revivieron con fuerza. A propósito del abuelo, dijo tras una pausa, ¿recuerdas que siempre repetía que nuestras raíces son nuestra fuerza? Asentí. Lo decía mucho, sobre todo cuando los niños se burlaban de mí por mis rasgos mexicanos. Tenía razón. Raúl miraba las llamas. Si no fuera por sus enseñanzas, por lo que nos dejó, no sé cómo habría terminado todo. Y si no fuera por la sangre de la abuela, añadí, esa que Débora consideraba una mancha, terminó siendo nuestra fortaleza. La capacidad de sobrevivir, de proteger a los nuestros, de encontrar salida en lo imposible. Por la sangre mexicana, levantó su taza con una sonrisa. Por la sangre mexicana, repetí, chocando la mía con la suya. A la mañana siguiente dejamos la cabaña. Raúl ayudó a Marisol a subir al coche, yo recogí nuestras pocas pertenencias. Antes de irnos, caminé hasta la orilla del lago congelado y miré por un largo rato el bosque cubierto de nieve. Allí, en medio de la nada, habíamos superado el periodo más duro de nuestras vidas. Allí mi hija sanó de las heridas que le causó una mujer que debió ser su segunda madre. Allí mi hermano y yo recordamos las lecciones del abuelo y las usamos para proteger a nuestra familia. Y de allí nos íbamos vencedores. Inspiré hondo el aire helado y regresé al coche. Nos esperaba una nueva vida, para todos. La casa que Roberto le había regalado resultó ser un gran chalet de madera en las afueras de Valle de los Pinos, a 15 kilómetros de la ciudad. 2 plantas, habitaciones amplias, acabados modernos, una chimenea acogedora. Lo bastante apartado para sentirnos seguras, pero no tanto como para estar aisladas del mundo. Es hermoso, dijo Marisol cuando la instalamos en el dormitorio de la planta baja. Tranquilo, en paz. En sus ojos vi por primera vez en mucho tiempo verdadera calma. Puso una mano sobre su vientre, y bajo el suéter se movió un pequeño bulto. El bebé también parece contento, sonreí. Sí, asintió ella. Creo que aquí estaremos bien. Raúl se encargó de organizar la casa, revisó la seguridad,
encargó víveres, ayudó a acomodar las cosas. Yo preparaba la comida, mirando por la ventana el jardín nevado. Pequeñas tareas cotidianas después de tantos días de tensión y miedo. Esa noche, cuando Marisol se durmió, salí al porche. Hacía un poco de frío, el cielo estaba lleno de estrellas. En algún lugar lejano, Débora comenzaba una nueva vida, sin dinero, sin estatus, sin familia. Un castigo justo por lo que había hecho. Y aquí, en este rincón silencioso, mi hija sanaba y se preparaba para ser madre. Yo estaba a su lado, lista para acompañarla en este nuevo comienzo. Recordé de pronto las palabras de mi abuela, las que siempre repetía: nuestros caminos no siempre son rectos, pero siempre nos llevan de vuelta a casa. Habíamos encontrado nuestro hogar. Y nuestra fuerza. Pasaron 3 meses. Afuera florecía abril, llenando el jardín de colores y aromas. La nieve se había derretido, revelando una tierra dispuesta a renacer. La naturaleza despertaba después de un largo invierno, y con ella parecía renacer también Marisol. Sus heridas físicas habían sanado, los moretones desaparecieron, los huesos se soldaron, su rostro ya no mostraba rastros de aquel horror. Pero las heridas del alma tardaban más. A veces se despertaba en mitad de la noche, llorando suavemente, y yo corría a su habitación, me sentaba a su lado y le acariciaba el cabello, como cuando era niña. Por suerte, el embarazo avanzaba bien. Su vientre ya redondeado era su orgullo y su consuelo. Pasaba horas hablándole al bebé, leyéndole cuentos, poniéndole música. En esos momentos, la sombra del pasado desaparecía por completo de su rostro. Raúl compró una pequeña casa a 3 kilómetros de la nuestra, una vieja caseta de guardabosques que él mismo restauró con sus manos. Ahora trabajaba en la capital del estado, en una importante empresa de seguridad, pero cada fin de semana venía a visitarnos. Cocinábamos juntos, paseábamos por el bosque y hacíamos planes para el futuro. Era como si hubiéramos vuelto a la infancia, cuando éramos inseparables. De Roberto no habíamos tenido noticias en todo ese tiempo. Cumplió su palabra, no se entrometió y esperó a que Marisol estuviera lista para buscarlo por su cuenta. De Brandon tampoco supimos nada. Después del divorcio, según los rumores, se fue a Europa y empezó una nueva vida. Y sobre Débora no se hablaba en absoluto, como si nunca hubiera existido. La vida empezaba a estabilizarse. Marisol comenzó a trabajar a distancia. Era una excelente analista financiera y sus habilidades eran muy valoradas. Yo me ocupaba de la casa, del jardín, cocinaba para las dos. Una vida tranquila y medida, casi como antes de todos aquellos terribles acontecimientos. Un día de abril, cuando el sol brillaba con especial fuerza entre las hojas recién brotadas, yo trabajaba en el jardín. Estaba plantando las plántulas de tomate en el invernadero que Raúl había construido para mí. Marisol se encontraba cerca, sentada en una silla de mimbre con el portátil sobre las rodillas. Las últimas semanas había estado concentrada en un proyecto. De pronto, soltó un grito, y me giré de golpe, temiendo que se sintiera mal. Pero en su rostro no había dolor, sino sorpresa. ¿Qué pasa? Me apresuré hacia ella, limpiándome las manos en el delantal. Es de Roberto, me mostró la pantalla del portátil. Un correo. Dice que encontró documentos que podrían interesarme. Sobre mí, sobre Brandon. Fruncí el ceño. Lo último que necesitábamos era volver al pasado. ¿Qué clase de documentos? ¿No lo especifica? No, negó con la cabeza. Solo dice que es importante y que puede tener relevancia para el futuro del bebé. ¿Quiere verme? ¿Y aceptarás? Pregunté con cautela. Ella se acarició el vientre, donde se movía con fuerza aquel pequeño ser. Creo que sí, dijo finalmente. Se ha comportado con respeto todo este tiempo. No ha presionado, no se ha impuesto. ¿Y si realmente es algo importante para el bebé? Asentí. Durante esos meses había aprendido a confiar en la intuición de mi hija. El instinto maternal la hacía más fuerte y más sabia. ¿Cuándo quiere reunirse? Propone este sábado. Aquí, en nuestra casa, sonrió levemente. Dice que vendrá solo, y que entenderá si preferimos que haya alguien más presente. Llamaré a Raúl, decidí. De todos modos, planeaba venir el fin de semana. El sábado, justo al mediodía, un discreto sedán plateado se detuvo frente a nuestra casa. Roberto, como había prometido, vino solo. Se veía diferente a la última vez que lo vimos, más joven, descansado, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Lo recibimos en la sala.
Marisol estaba sentada en un sillón, con las piernas cubiertas por una manta, aunque el día era cálido. Raúl permanecía junto a la chimenea, fingiendo mirar las fotos en el estante, pero yo sabía que observaba con atención cada movimiento del visitante. Gracias por aceptar esta reunión, dijo Roberto, sentándose frente a Marisol. ¿Cómo se siente? Bien, respondió ella, colocando una mano sobre su ya abultado vientre. El médico dice que todo va excelente. Faltan 2 meses para el parto. Me alegra escucharlo, asintió él, y noté una sincera calidez en su mirada. ¿Les gusta la casa? Más que eso, respondió Marisol, mirando la espaciosa sala. Gracias de nuevo. No hay por qué, respondió él con un gesto. Luego sacó de su portafolio una carpeta gruesa de cubierta azul y la puso sobre la mesa de centro. Prometí no intervenir en sus vidas hasta que ustedes quisieran, empezó, y habría cumplido esa promesa si no hubiera encontrado estos documentos. ¿Qué son? Preguntó Marisol, mirando la carpeta sin tocarla. Registros médicos, contestó Roberto, de Brandon y de Débora, algo que yo mismo desconocía hasta hace poco. Abrió la carpeta y extrajo varios documentos con sellos y timbres oficiales. Cuando quedaste embarazada hace 2 años, la primera vez, hablaba despacio, eligiendo las palabras, y perdiste al bebé no fue un accidente. Marisol se quedó pálida. Me incliné hacia adelante, sin creer lo que oía. Débora te estaba dando medicamentos, continuó Roberto, mirándola directamente a los ojos. Abortivos. En el té, en la comida, de forma sistemática, durante semanas. Escuché cómo Raúl contenía un suspiro entrecortado. Marisol permaneció inmóvil, más blanca que las calorías. ¿Cómo lo sabe? Susurró ella. Encontré facturas de farmacias, señaló los documentos. Recetas emitidas a nombres falsos. Luego contraté a un investigador privado que habló con tu antigua empleada doméstica. Confirmó que Débora le daba unos polvos para agregarlos a tu comida. Decía que eran vitaminas. Marisol se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Corrí hacia ella, la abracé y la apreté contra mi pecho. Es monstruoso, murmuró Raúl. Incluso para ella. Sí, asintió Roberto. Me quedé helado cuando lo supe, y decidí que debías conocer la verdad, especialmente ahora que esperas un hijo. ¿Por qué? Marisol alzó su rostro empapado en lágrimas. ¿Por qué lo hizo? Por la herencia, respondió él. En nuestro contrato familiar hay una cláusula, el heredero obtiene el control de la empresa solo tras el nacimiento de su propio hijo. Débora no quería que Brandon se independizara de ella. Guardó silencio unos segundos antes de añadir en voz más baja. Y además Brandon lo sabía. Esas 2 palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Marisol se quedó rígida en mis brazos. ¿Sabía? Repitió Raúl. ¿Quiere decir que? Sí, asintió Roberto. Sabía que su madre estaba envenenando a su esposa para provocar un aborto, y no hizo nada para detenerla. Dios mío, susurré, abrazando a mi hija con más fuerza. ¿Cómo pudo? Ya se los dije, es un hombre débil, dijo Roberto con amargura. Siempre lo fue, pero nunca imaginé que su debilidad llegara tan lejos. Yo jamás. Se interrumpió, y por un instante su rostro severo se contrajo de dolor. Jamás habría permitido que eso sucediera si lo hubiera sabido. Marisol se soltó lentamente de mis brazos. Su rostro, aún húmedo por las lágrimas, se volvió sorprendentemente sereno. Gracias por contarlo, dijo con calma. Ahora todo tiene sentido. Se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del sol delineaba su silueta, resaltando la curva de su vientre. Puso ambas manos sobre él, como protegiendo a su hijo. Siempre me culpé, dijo mirando al exterior. Pensé que había hecho algo mal, que no supe cuidar de mi bebé. Los médicos hablaron de estrés, de agotamiento, pero fue ella. Y él. Roberto se levantó y se acercó a ella, pero sin tocarla, manteniendo la distancia. Lo siento, dijo en voz baja. Lamento no haber podido protegerte entonces, no haber visto lo que ocurría dentro de mi propia familia. Marisol se volvió hacia él, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo, ira. No desesperación, no miedo, sino una furia clara, justa, llena de vida. Usted no tiene la culpa, dijo con firmeza. No lo sabía, pero ellos sí. Respiró hondo. Ellos lo sabían, los 2. Y ahora yo también lo sé. Se acercó a la mesa y cerró la carpeta con los documentos.
¿Qué planeas hacer con esa información?, preguntó Roberto. Nada, negó Marisol con la cabeza. ¿Qué podría hacer? No hay pruebas suficientes para un juicio. Además, ¿para qué? Ella ya está castigada. Y él vivirá con eso el resto de su vida. Volvió a colocar una mano sobre su vientre. Voy a concentrarme en el futuro, en mi hijo, en nuestra nueva vida. Roberto asintió. En sus ojos apareció algo parecido al respeto. Eres una mujer fuerte, Marisol, más de lo que imaginaba. Tengo buenos genes, dijo ella, mirándome con una leve sonrisa. Sangre mexicana, ¿recuerda? Lo recuerdo, respondió él, sonriendo también. Y me alegrará saber que esa sangre corre por las venas de mi nieto o nieta. Traerá fuerza a nuestra familia. A mi familia, lo corrigió suavemente Marisol. Ahora mi familia somos mi hijo, mi madre, mi tío y yo. Pero usted puede formar parte de ella, si quiere. Él asintió, aceptando sus condiciones. En su rostro vi algo que nunca había visto antes, gratitud. Quiero, dijo simplemente. Después de que se fue, nos quedamos en silencio. Marisol volvió a sentarse, su expresión era pensativa, pero serena. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Raúl. Extrañamente mejor, respondió con una débil sonrisa, como si todo se hubiera aclarado, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado. La entendía. A veces lo más doloroso no es la verdad, sino la incertidumbre, las suposiciones, la culpa. La verdad, por más dura que sea, libera. ¿Y qué piensas de Roberto?, le pregunté. ¿De verdad estás dispuesta a dejar que sea parte de la vida del niño? Marisol meditó unos segundos. No se parece a ellos, dijo al fin. A Brandon ni a Débora. Él tiene algo que ellos no, carácter, honor. A su manera, un poco anticuada, pero lo tiene. Me miró. Además, ¿no fuiste tú quien me enseñó que no se puede juzgar a alguien por sus parientes? Que cada quien responde solo por sus actos. Asentí. Eran palabras de mi abuela, que yo repetía cuando los demás niños se burlaban de los rasgos mexicanos de Marisol. Te lo enseñé, confirmé, y me enorgullece que lo recuerdes. Además, añadió Marisol, acariciándose el vientre, al bebé no le vendría mal tener cerca a un hombre al que pueda admirar. Alguien que le muestre lo que significa ser fuerte, pero justo. Raúl tosió con fingida ofensa. Ya tiene a uno, dijo, haciéndose el serio. Su tío, ¿recuerdan? Nos reímos los tres, y la tensión que había flotado desde la llegada de Roberto por fin se disipó. Esa tarde, cuando Raúl salió a la ciudad por trabajo, Marisol y yo nos quedamos en la veranda. El atardecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados, los pájaros cantaban en el jardín. Una escena tan tranquila que parecía irreal después de todo lo vivido. ¿Sabes, mamá?, dijo de pronto Marisol. He pensado en un nombre para el bebé. Sí. Me giré hacia ella. ¿Cuál? Si es niño, se llamará Nicolás, por el bisabuelo, sonrió. ¿Y si es niña? Carmen, dije, sintiendo un nudo en la garganta, como la bisabuela. Carmen, el nombre de mi abuela, la orgullosa mexicana que huyó de Guadalajara por amor, aquella cuya sangre Débora había llamado impura. Son nombres preciosos, dije, apretándole la mano. Ellos estarían orgullosos. Quiero que mi hijo conozca sus raíces, continuó Marisol, de ambos lados, lo bueno y lo malo, la fuerza y la debilidad, que pueda elegir qué tipo de persona quiere ser. Miró hacia el horizonte y la luz dorada del crepúsculo se reflejó en sus ojos. Tuve tanto miedo, mamá, todos estos meses. Miedo de no poder sola, de no ser capaz de proteger a mi hijo de este mundo. Pero ahora sé que no estoy sola. Tengo a ti, al tío Raúl, incluso a Roberto, por extraño que parezca. Puso una mano sobre su vientre. Y tengo una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Una fuerza que despertó justo cuando más la necesitaba. Sangre mexicana, dije sonriendo. Sangre mexicana, repitió ella con una sonrisa. ¿Y sabes qué? Ya no me avergüenza. Estoy orgullosa. En ese momento, al mirar a mi hija iluminada por la luz del atardecer, con la mano sobre el vientre donde crecía una nueva vida, pensé en nuestra historia familiar. En mi abuela, que desafió a su pueblo por amor. En mi abuelo, que nos enseñó a defendernos en un mundo donde la fuerza suele confundirse con el derecho. En mi hermano, que acudió cuando más lo necesitábamos. En Marisol, que encontró el valor para empezar de nuevo después de la traición. Y en el niño que pronto nacería.
con la sangre de guerreros y viajeros, de exploradores y de libres mexicanos. Heredero de fortaleza, sabiduría y justicia. En sus venas correría la sangre que otros intentaron mancillar. Pero nosotras sabíamos la verdad, no era sangre sucia, era sangre de oro. Una luminosa mañana de junio, me despertó el sonido del teléfono. Eran las 5 en punto. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién llamaba a esa hora? Al otro lado de la línea, la voz alterada de Raúl. Rocío, prepárate. A Marisol se le rompió la fuente. Voy en camino. Corrí a la habitación de mi hija. Estaba sentada al borde de la cama, pálida, con los ojos asustados. Mamá, creo que empezó, susurró. Es pronto. Faltan 2 semanas. No pasa nada, amor, intenté sonar tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. 2 semanas es perfectamente normal. El bebé solo decidió llegar un poco antes. La ayudé a vestirse, a tomar la maleta que ya teníamos preparada. 20 minutos después, llegó Raúl, sereno y eficiente como siempre en una emergencia. Ya hablé con el hospital, dijo Raúl mientras ayudaba a Marisol a subir al coche. Nos están esperando, todo saldrá bien. El camino hasta la ciudad pareció eterno. Las contracciones de Marisol venían cada 10 minutos. Aguantaba el dolor con entereza, solo apretando con fuerza mi mano cada vez que una nueva oleada la sacudía. En urgencias nos recibió una médica de edad madura, de ojos amables y movimientos seguros. ¿Primer parto?, preguntó, ayudando a Marisol a sentarse en la camilla. Sí, respondió mi hija, frunciendo el ceño de dolor. Todo irá bien, dijo la doctora con confianza. Su madre puede acompañarla en la sala de parto, si lo desea. Marisol me miró con gratitud, y yo asentí. Raúl se quedó en el pasillo. Lo último que vi antes de que se cerraran las puertas fue su rostro pálido y su pulgar levantado. Todo iba a estar bien. El parto fue largo y difícil. 14 horas de contracciones, gritos, lágrimas y dolor. Yo sostenía la mano de mi hija, le secaba el sudor de la frente, le susurraba palabras de aliento. Ver su sufrimiento era insoportable, pero sabía que era un dolor necesario. Un dolor que traería nueva vida. A las 7 de la tarde se escuchó el primer llanto del recién nacido. Agudo, fuerte, lleno de vida. Una niña, anunció la partera, levantando aquel diminuto cuerpo cubierto de sangre y mucosa. Una niña sana y fuerte. Miré cómo colocaban a mi nieta sobre el pecho de Marisol, como mi hija, agotada pero feliz, tocaba el pequeño rostro temblando de emoción. Carmen, susurró. Mi pequeña Carmen. En el pasillo nos esperaban no solo Raúl, sino también Roberto. Tenía un enorme ramo de rosas blancas y una expresión de desconcierto. Raúl me llamó, explicó al notar mi sorpresa. Espero que no les moleste. Negué con la cabeza. Tenía derecho a conocer el nacimiento de su nieta. Una niña, dijo Raúl abrazándome. ¿Cómo la llamaron? Carmen, respondí, observando la reacción de Roberto. En honor a mi abuela. Él levantó las cejas con asombro, pero luego sonrió. Una sonrisa rara, genuina, que suavizó por completo su rostro severo. Carmen, repitió pensativo. Inusual en nuestra familia pero hermoso. Solo Carmen, dije, negando con la cabeza. Marisol decidió darle su propio apellido. Él guardó silencio unos segundos y luego asintió. Lo entiendo. Y lo apruebo. Raúl le puso una mano en el hombro, un gesto impensable apenas 3 meses atrás. Felicidades, abuelo, dijo sonriendo. Tiene una nieta preciosa. 2 días después, Marisol y la bebé regresaron a casa. Carmen era diminuta, con un delicado cabello oscuro y una piel morena, pero sus ojos, cuando los abría, tenían una claridad y una conciencia sorprendentes para un recién nacido. Ojos oscuros, atentos, como si ya comprendiera todo lo que ocurría a su alrededor. La vida empezó a girar en torno a aquella pequeña. Noches sin dormir, pañales, tomas, las primeras sonrisas. Raúl se volvió visitante habitual, traía regalos, ayudaba con las tareas de la casa y podía pasar horas sentado junto a la cuna contándole historias de los países lejanos donde había trabajado. Roberto venía cada 2 semanas. Siempre avisaba con tiempo y nunca se quedaba mucho. Traía regalos caros, pero jamás trató de imponer su voluntad ni interferir en la crianza. Con el tiempo, sus visitas se volvieron una parte natural de nuestra rutina. Aquel verano fue caluroso. En agosto, cuando Carmen cumplió 2 meses, pasábamos casi todo el día en la veranda. Marisol leía libros,
Yo tejía diminutos calcetines para la bebé. La niña dormía plácidamente bajo la sombra del gran manzano. Un día, mientras disfrutábamos de esa calma, un coche desconocido se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre joven con un traje caro. Me tensé. No esperábamos visitas. Marisol se puso pálida al reconocerlo. Brandon, susurró. Instintivamente me acerqué al cochecito donde dormía la niña. Después de todo lo que habíamos sabido de él, su aparición no presagiaba nada bueno. Subió los escalones de la veranda y se detuvo a unos pasos de nosotras. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras, nervioso. Hola, Marisol Rocío, dijo en voz baja. ¿Qué quieres? Pregunté sin rodeos. No tenía intención de fingir cortesía. Se estremeció, pero no replicó. Quiero ver a la niña, asintió en dirección al cochecito. Mi padre me dijo que tengo una hija. Marisol se levantó, colocándose delante de la cuna. ¿Para qué? Su voz era fría. ¿Qué te importa a ella? Soy su padre, dio un paso adelante, pero se detuvo al ver la expresión de Marisol. ¿Padre? Rió con amargura. Un padre protege a sus hijos. Un padre no permite que nadie les haga daño. ¿Y tú? Tú sabías que tu madre me envenenaba para que perdiera a nuestro primer hijo, y no hiciste nada. Él palideció y bajó la cabeza. No sabía cómo detenerla, murmuró. Ella siempre conseguía lo que quería. Pudiste, dijo Marisol, marcando cada palabra, advertirme, protegerme, pero elegiste a ella, como siempre. Él guardó silencio, y su silencio habló más que cualquier justificación. Vete, dijo Marisol con calma, no tienes hija, Carmen no tiene padre, y así será mejor para ella. Marisol, por favor, levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. He cambiado. Ya no tengo relación con mi madre. Estoy en terapia. Quiero enmendar mis errores, ser parte de la vida de mi hija. Ella lo miró largo rato, con serenidad. Luego negó lentamente con la cabeza. No, Brandon, es demasiado tarde. Demasiado daño. No puedo confiarte a nuestra hija. No quiero que crezca viendo a un hombre como tú como ejemplo. Él apretó los puños, y por un instante temí que hiciera algo impulsivo, pero luego bajó los hombros y asintió. Lo entiendo, susurró, pero si algún día cambias de opinión estaré esperando. Se dio media vuelta y caminó hacia su coche. Marisol lo siguió con la mirada. En sus ojos no había odio ni amor, solo cansancio y distancia. Cuando el coche desapareció al doblar el camino, se dejó caer en la silla junto a mí y tomó mi mano. ¿Hice bien? Preguntó en voz baja. Hiciste lo que debías para proteger a tu hija, respondí. Nadie tiene derecho a juzgarte por eso. En la cuna, Carmen empezó a moverse, y Marisol se inclinó para acomodarle la mantita. La bebé la miraba con los ojos bien abiertos, oscuros, profundos, idénticos a los de mi abuela mexicana. ¿Sabes, mamá? Dijo Marisol pensativa, sin apartar la vista de su hija. Antes siempre pensaba que la fuerza era algo ruidoso. Grandes gestos heroicos, decisiones valientes, palabras que retumban. Acarició la diminuta mano de Carmen, y la bebé, instintivamente, apretó con fuerza el dedo de su madre. Pero ahora entiendo que la verdadera fuerza casi siempre es silenciosa, continuó. Son las pequeñas decisiones de cada día. Elegir proteger a los que amas. Ser capaz de empezar de nuevo cuando parece que todo está destruido. La miré, contemplando su rostro sereno y seguro, y sentí que el orgullo me llenaba el pecho. Había pasado por la traición, la violencia, el dolor. Y había salido de todo eso más fuerte, más sabia, más completa. Es la sangre mexicana, sonreí, repitiendo aquella frase que antes era un insulto y que ahora se había convertido en símbolo de fortaleza y resistencia. Sí, asintió Marisol, levantando a Carmen en brazos. Y ahora corre por sus venas. En la nueva generación. En mi hija, que nunca se avergonzará de sus raíces. El otoño llegó sin darnos cuenta, tiñendo las hojas de oro y escarlata. Carmen crecía, cada día más curiosa y despierta. A los 3 meses ya sostenía la cabeza con firmeza, seguía los objetos con la mirada y sonreía cuando le hablábamos. Sus rasgos comenzaban a definirse, pómulos altos, ojos oscuros, una barbilla decidida. Cada vez me recordaba más a mi abuela, aquella cuyo nombre llevaba con tanto orgullo. Un día, a finales de septiembre, cuando las primeras heladas plateaban el césped al amanecer, vino a visitarnos Roberto. Como siempre, llegó con regalos.
Esta vez, una mecedora de madera tallada a mano, aún demasiado grande para Carmen. Para cuando crezca, dijo con ternura, mirando cómo Marisol alimentaba a la bebé, muy pronto empezará a caminar. Estábamos sentados en la sala, tomando té con el pastel de manzana que había horneado por la mañana. La conversación fluía despacio, sobre temas tranquilos, el clima, los planes para el invierno, la salud de Carmen. Brandon vino hace un mes, dijo de pronto Marisol, sin levantar la vista de su hija. Roberto se tensó. No lo sabía, respondió tras una pausa. ¿Qué quería? Ver a Carmen, contestó Marisol. Le dije que no. Él asintió, aceptando su decisión. Es mi hijo, dijo despacio, pero no voy a pedirte que lo dejes entrar en sus vidas. Es tu derecho decidirlo. Gracias, dijo Marisol en voz baja. Lo aprecio. Le pasó a Carmen, dormida, y la llevé a su cuna. Cuando regresé, hablaban de algo serio. Me voy, dijo Roberto, a Suiza. Los médicos detectaron un problema en el corazón. Necesito una cirugía. ¿Por mucho tiempo? Pregunté, sentándome junto a mi hija. No lo sé, se encogió de hombros. Un mes, tal vez más. Dependerá de la operación y la recuperación. Sacó de su portafolio una carpeta de documentos y la colocó sobre la mesa. He actualizado mi testamento, dijo, mirando a Marisol. Carmen es mi única heredera. Todo mi patrimonio, las empresas, las propiedades. Todo pasará a su nombre cuando yo muera. Hasta que sea mayor de edad, tú administrarás los bienes como fideicomisaria. Marisol alzó las cejas, sorprendida. Pero usted tiene un hijo. Brandon recibirá una pensión fija, dijo con firmeza. Suficiente para vivir cómodamente, pero nada más. Ha demostrado que no es capaz de dirigir el negocio familiar. Marisol negó con la cabeza. No puedo aceptar eso. Es demasiado. Puedes y lo harás. Por primera vez desde que lo conocía, su voz sonó con la autoridad del empresario que había sido. No es negociable. Ya tomé una decisión. Su expresión se suavizó al ver el rostro de mi hija. Escucha, añadió con tono más cálido. No es caridad. Es mi elección. Quiero que mi legado continúe. Que lo que construí con mi vida pase a manos confiables. Veo en ti la fortaleza que siempre le faltó a Brandon. Y sé que criarás a Carmen para que esté a la altura de ese legado. Marisol guardó silencio un largo rato, luego asintió lentamente. De acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que vuelva, vivo y sano. Carmen necesita a su abuelo. El rostro de Roberto se suavizó. En sus ojos apareció algo que nunca había visto antes, ternura. Lo prometo, dijo simplemente. Después de que se fue, Marisol y yo nos quedamos en silencio. El sol se ponía, tiñendo la habitación con tonos dorados. Desde el cuarto de la bebé se oía la respiración tranquila de Carmen. Es extraño cómo cambia todo, dijo Marisol, pensativa. Hace un año, les tenía miedo. Los veía como enemigos. Y ahora. La vida es impredecible, le tomé la mano. Y las personas también. No se puede juzgar un libro por su portada, como decía tu bisabuela. Marisol sonrió. La extraño tanto. Ojalá pudiera ver a su bisnieta. La ve, dije con certeza. Y está orgullosa de ustedes dos. Desde el cuarto llegó un suave llanto. Marisol se levantó para ir con su hija, pero se detuvo en el umbral y me miró. ¿Sabes, mamá? Estoy agradecida por todo lo que pasó. Incluso por el dolor, por la traición, por el miedo. Sin todo eso, no sería quien soy ahora. Y no tendría a Carmen. La observé mientras caminaba hacia la habitación, erguida, segura, con la cabeza en alto. Recordé a la mujer asustada y rota que encontré en aquel bosque frío una noche de otoño. Y entendí que tenía razón. A veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz. A veces el dolor no es el final, sino el comienzo. A veces lo que otros llaman debilidad se convierte en nuestra mayor fuerza. Sangre mexicana. Sangre de quienes sobreviven. Sangre de los que resisten, de los que no se rinden. Sangre que durante siglos fue perseguida, pero siempre encontró el camino hacia la libertad. Sangre que muchos despreciaron, pero que resultó más fuerte que el odio y el prejuicio. Esa sangre corre por las venas de mi nieta, y nunca será una vergüenza. Será su fuerza, su herencia, su orgullo. Y nosotros, Marisol, Raúl, incluso Roberto, estaremos ahí para protegerla, enseñarle y amarla, para que nunca olvide quién es ni de dónde viene, para que siempre sepa que en sus venas corre la sangre de los vencedores.
Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos motiva a crear más historias nuevas e interesantes cada día. No te pierdas el nuevo video que verás ahora mismo en la pantalla principal. Que tengas un lindo día y seas muy feliz.